Muy buenas noches, bienvenidos a Todo Se Sabe. Soy Alejandra Puente. Vamos a desarrollar panorama político esta noche. Para eso queremos presentarles primero la pregunta del programa para que usted pueda responder utilizando el hashtag Todo Se Sabe. ¿Cree que los fiscales del Ministerio Público deben incluir preguntas relacionadas a Pedro Pablo Kuczynski en el interrogatorio a Jorge Barata? La respuesta es simple, sí o no. Al final del programa compartiremos la respuesta. El día de ayer ocurrió un amplio debate mediático en torno a esta ley que ofrecía pues una modalidad de empleo juvenil o de capacitación, educación juvenil, laboral para aquellos estudiantes de institutos técnicos superiores. El Congreso de la República, que había aprobado con una mayoría de bancadas en la comisión permanente este proyecto, luego procedió a retractarse un poco y decir no, vamos a hacer una segunda votación y vamos a incorporar modificaciones. Hoy día se llevó a cabo una marcha en contra de la denominada Ley de la Esclavitud Juvenil por sus detractores y vemos las imágenes en pantalla. Ocurrieron algunos disturbios, no fue una marcha multitudinaria, hubo un grupo importante de jóvenes, pero no necesariamente una marcha que haya copado la Plaza San Martín, seguramente por esta decisión del Congreso de la República de retractarse en la exoneración de una segunda votación para aprobar esta ley. Y seguramente ahora van a escuchar algunas opiniones a favor y en contra, incorporar modificaciones, o si no, verá pues una muerte repentina, porque si esta ley llegaba tal cual al Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo ya había adelantado que la observaría y que la devolvería al Congreso, garantizando pues que no se iba a pasar, por lo menos no en la comisión permanente. Vemos entonces las actitudes de algunos jóvenes de rechazar el repliegue de la policía con bombas lacrimógenas. Se han producido algunos incidentes, se ha producido también la quema de algunos artefactos en la Plaza San Martín. Definitivamente hay que llamar a la calma. Sabemos que esta medida indigna a muchos jóvenes y hace que se exalten los ánimos, pero tenemos que en todo momento mantener el orden. Si se quiere convocar una marcha, la sugerencia es que se convoque una nueva, pero que se eviten ese tipo de situaciones. Y por supuesto la policía también generar un ambiente menos hostil para que se puedan desarrollar estas expresiones de indignación pública. Este fue el panorama entonces hace unos instantes en la Plaza San Martín. Acciones por parte de la policía y de aquellos que estaban protestando en contra de esta modalidad de capacitación laboral, que en verdad no es otra cosa que trabajo no remunerado. Por lo menos esa es la conclusión a la que han llegado la gran mayoría de expertos sobre este tema. Y vamos a entrar inmediatamente al tema que nos ocupa esta noche. En el Congreso de la República se han producido muchas reacciones en contra de este anuncio del fiscal Rafael Vela, el coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, que ha comunicado que Hamilton Castro no va a preguntarle a Jorge Barata sobre el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y sus vínculos con Odebrecht. Recuerden que el pacto entre el Ejecutivo y el Congreso, o por lo menos tácito, había sido que no iba a responder a la comisionada Jato hasta que hable Barata. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a analizar esta coyuntura con Rodrigo Cruz. Él es periodista de un diario local y ha seguido este tema de cerca. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación, Alejandra. Bueno, ¿qué opinas primero de, digamos, la falta de un pliego de preguntas relacionado a Pedro Pablo Kuczynski en ese interrogatorio a Jorge Barata del 27 y 28 de febrero? Yo creo que en esa historia hay muchas imprecisiones, porque estas imprecisiones creo que se originan hace 2 semanas, si no me equivoco. El Congreso, propiamente la Comisión Lavajato, dijo que iba a enviar
anunció que pensaban enviar un pliego de preguntas a la Fiscalía para que sean dadas, para que le sean hechas a Jorge Barata el 27 y 28 de febrero. Pero esto de por sí, por más que el Congreso quiera, no es posible. Si bien el Congreso puede enviarle a los fiscales unas cuantas preguntas, ya va a ser decisión del fiscal de cada caso que decida si las incluyen o no, pero esta no es viable. ¿Por qué? Cuando apareció esa noticia, yo consulté con fiscales brasileños y aprovechando también la visita de la defensa de Jorge Barata, el abogado Carlos Kaufmann, y en sencillo el Congreso no puede enviarle preguntas a los fiscales para que le hagan a Barata porque ellos no son parte de la investigación. En ese interrogatorio solamente va a estar el fiscal y la defensa de los investigados y bueno, Jorge Barata. Claro, la invitación la hizo Rafael Vela, porque él fue el que dijo que el Congreso puede enviar sus preguntas al fiscal para que las incorpore. Nunca, creo yo, se entendió que las preguntas iban a ser leídas textualmente o iban a ser... Bueno, ojo que el interrogatorio ya fue enviado, o sea, ya tiene ya varias semanas en Sao Paulo, la defensa de Barata ya tiene conocimiento de las preguntas que se van a hacer. Y aquí viene una segunda precisión que creo que es importante hacer, que es que las preguntas que se va a hacer a Barata, el pliego interrogatorio que va a ser hablado, reproducido por Orlando Martelo, que es el fiscal brasileño, porque el interrogatorio se va a hacer bajo las leyes brasileñas, en el marco que él es colaborador eficaz en Brasil, son abiertas. Hay una parte en que se leen las preguntas, si bien, pero hay partes, por ejemplo, en que hacen las repreguntas, y hay otra parte, la parte final, que se hacen preguntas, por ejemplo, que no estaban dentro del cuestionario. Preguntas, por ejemplo, que los fiscales quieren hacer. ¿Qué es lo que sucedió con Marcelo Odebrecht? Si hacemos seguimiento a cómo se produjo el interrogatorio a Marcelo Odebrecht en Curitiba, antes de que vaya a arresto domiciliario, se hicieron las preguntas del pliego y además hicieron preguntas abiertas, donde, ya como sabemos, se preguntó acerca de Alan García, Pedro Pablo Kuczynski. Pero el tema es que en este caso no está yendo Hamilton Castro y él ha decidido no ir. Él ha decidido no presentar este pliego de preguntas. ¿Qué pasó? Con Marcelo Odebrecht, el interrogatorio tenía que ver con Nadiño Llanta y estas respuestas sobre Alan García y Keiko Fujimori. Y sobre Keiko Fujimori, y las respuestas sobre Alan García y PPK surgieron de forma espontánea. Y precisamente esta era la oportunidad para hacer las repreguntas y las aclaraciones sobre esas preguntas y respuestas espontáneas. Entonces, claro, Rafael Vela dice, no quita que no existe un pliego de preguntas por parte de Hamilton Castro hacia Jorge Barata, que surja una respuesta espontánea. Pero no sirve de nada una respuesta espontánea sin la repregunta del fiscal que tiene a cargo el caso. A ver, aquí es bueno hacer una separación. La Fiscalía tiene propiamente dos requerimientos para interrogar a Barata. La Fiscalía de Lavado de Activos, que es que investiga los aportes que dio Odebrecht a la campaña del Partido Nacionalista y los presuntos aportes que Odebrecht habría dado a la campaña de Keiko Fujimori. Por otro lado están los casos de corrupción que investiga el fiscal Hamilton Castro. ¿Por qué es importante hacer la diferenciación? Porque mientras que en el caso de anticorrupción Jorge Barata es aspirante a colaborador eficaz, es importante hacer la aclaración, la precisión, porque todavía está en proceso para que se cierre su acuerdo. Él todavía no puede ser llamado propiamente colaborador eficaz. Y por otro es Jorge Barata dando su testimonio en calidad de testigo, que es un acuerdo que llegó la Fiscalía de Lavado de Activos de manera independiente de anticorrupción. Aquí Jorge Barata va a dar su testimonio como testigo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? A la pregunta, ¿por qué Hamilton Castro no puede enviarle preguntas a la Fiscalía de Lavado de Activos? Porque son dos investigaciones distintas y cuando se llegó a un acuerdo de cooperación judicial internacional con Brasil, se dijo que solamente iban a hacer las preguntas de lavado de activos y la defensa de Barata aceptó dar respuestas a la Fiscalía de Lavado de Activos en calidad de testigo. Y cuando estuvo el abogado de Barata en Lima, yo tuve oportunidad de hablar con él, yo conversé con él y él lo dijo, Jorge Barata, mi cliente, solamente va a declarar en los casos de lavado de activos. Él no va a hablar sobre casos de Hamilton Castro porque todavía Pero eso no fue lo que dijo en los medios de comunicación, porque Carlos Kaufmann, a su salida de esta reunión de coordinación con Rafael Vela, le dijo a todo el mundo que Jorge Barata iba a decir la verdad y iba a hablar sobre todo el mundo. Ahora, hay que también... Y dijo nombres, dijo hablar de Keiko, de Ollanta, de Alan y de PPK. Dijo de todo el mundo, de todo el que se le pregunte, él va a hablar. Ahora, por eso ver la diferenciación de las dos investigaciones que tiene la Fiscalía. En el caso de anticorrupción, si bien Barata tiene una declaración pendiente acá, en el caso de lavado de activos,
es Keiko Fujimori y Ollanta. Si uno ve el periodo interpelatorio, cuando se conozca el periodo interpelatorio, va a ver que las preguntas solamente son centralmente sobre Humala y Keiko Fujimori, días independientes. Es porque estos son los investigados. Creo yo que cuando la Fiscalía esté en la parte de las preguntas abiertas, te puede hacer las precisiones que Odebrecht dejó para que Barata las aclare, ¿no? Por ejemplo, las asesorías que dio PPK a Odebrecht, que Marcelo dijo que así se habían dado. Por ejemplo, quién era el famoso AG. Y ese tipo de preguntas. El abogado de Barata sale y declara, es cierto, que declara, que dice que va a hablar de todo, porque él está pensando que son los aportes que la empresa Odebrecht dio. Después cuando... Es que todo está relacionado. O sea, no puede que la Fiscalía lo quiera separar, pero eso es otro problema. Porque el lavado de activos ocurre porque hay corrupción. Y no habría lavado de activos sin corrupción, porque no habría dinero que lavar, porque todo sería transparente. Entonces, queremos separarlo, pero en verdad es lo mismo, y las acusaciones son por las dos cosas: colusión y lavado de activos. En casi todos los casos. Menos en el de Keiko Fujimori, porque no tenía un puesto en el gobierno, por ende solamente implicaría esta investigación por lavado de activos. Entonces, esa es la extrañeza de los congresistas y también de la opinión pública, porque no ven diferencia en estos casos, una diferencia que se está haciendo, parece, casi adrede y un poco de forma forzosa por parte de la Fiscalía. ¿Cómo es posible que no colaboren entre sí? A ver, primero, antes que nada, en este caso de Lavajato o Odebrecht, suma muchos intereses de por medio. Recordemos que es una corrupción sistemática que ha perdurado en el transcurso de varios años. O sea, acá hablamos intereses tanto de Congreso, sectores políticos. No hay que olvidar que Marcelo Odebrecht dijo de que su empresa habría dado aportes a congresistas. Otro punto más que creo que es importante, que esta investigación entre la Fiscalía y la Anticorrupción, si bien es confuso entenderlo, es algo que ya se venía dando. La investigación a Keiko Fujimori por aportes ya se remonta mucho tiempo atrás, meses. La que abrió y que después retomó el fiscal José Domingo Pérez, y también la investigación a Keiko Fujimori. Lo que pasa es que explotó Odebrecht y resulta que ellos también presuntamente habían recibido plata de Odebrecht. Claro, Jorge Barata solamente ha aceptado de Ollanta, pero falta que se le haga la pregunta específica si habló con Keiko Fujimori. Porque es importante hacer esta precisión también, porque al inicio del caso Odebrecht, el 21 de diciembre, cuando se conoció este famoso acuerdo de incriminación con las autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil, Odebrecht reconoció casos de corrupción, pero no reconoció aportes políticos que dio, porque en la idea que tenían ellos es que eso no es delito en varios países. En Perú, si bien dijo que eran 29 millones esa vez, en 21 de diciembre del 2016, la suma ha crecido. Odebrecht creo que ahora reconoce 35 millones de dólares que ha dado en sobornos por corrupción, y aparte pero acá tampoco son y eran delitos. En el Perú no es delito. Por eso Odebrecht no dijo eso. Es una falta, es una infracción, es una multa, es una sanción del Jurado Nacional de Elecciones, pero no es un delito. Bueno, para mí el caso de aportes políticos es el pecado original que hay acá en este país, ¿no? Porque si bien no es un delito, origina mucho. O sea, Odebrecht no habrá aportado a la campaña de Keiko Fujimori y la campaña de Humala porque confiaban en sus propuestas políticas. Todo es un amarre, es verdad. Pero es importante... Pero por eso es que es importantísima la parte anticorrupción. Entonces, no se entiende esta explicación, porque lo que estás comentando es precisamente la justificación que da ahora Hamilton Castro. Porque nosotros hemos creído por más de un mes que Barata va a hablar de todo y que todos los fiscales van a interrogarlo, y ahora Hamilton Castro dice que no, que es parte de su estrategia, y que él ha pedido investigar a Nadine Heredia por el gasoducto sur, y como en ese caso él está en calidad de investigado, no puede, digamos, acceder a este interrogatorio donde Jorge Barata tiene, como tú mencionas también, otro esquema de colaboración. Entonces sale a explicar eso ahora, pero ¿dónde estaba él antes? Además dice que no quiere investigar sobre Pedro Pablo Kuczynski porque está esperando unas pericias contables y financieras a sus cuentas personales y sus cuentas de las empresas. La pregunta es: ¿por qué ha demorado tanto? Bueno, a ver, vayamos por partes para poder explicar y tratar de entender qué es lo que ha pasado. De saque, Hamilton Castro no puede enviarle preguntas a la Fiscalía de Lavado de Activos
no puede porque hay un acuerdo de cooperación internacional entre la Fiscalía de Lavado de Activos y la Fiscalía de Brasil, entre fiscales que van a hacer el interrogatorio, solamente ellos pueden participar. Eso que quede claro, Hamilton Castro no puede enviarle preguntas a la Fiscalía de Lavado de Activos. En segundo, ¿por qué Hamilton Castro no hace preguntas o por qué no se demora tanto en interrogar a Barata, que es otra interrogante que tú planteas? En primer lugar, él tiene un acuerdo de colaboración eficaz y si no me equivoco, hoy día la Fiscalía ha anunciado que él piensa interrogar a Barata después del interrogatorio a Gerardo Sepúlveda, que va a ser, si no me equivoco, va a ser en mediados de marzo. Cada fiscal tiene su estrategia, pero hay que partir en que para la Fiscalía de Lavado de Activos, Jorge Barata es testigo, no es colaborador eficaz. En cambio, para la Fiscalía de Hamilton Castro sí vendría a ser un colaborador eficaz cuando se cierre. ¿Por qué es importante? Porque acá solamente va a haber una declaración y en el otro va a haber documentos, pruebas de por medio. Jorge Barata, al ser colaborador eficaz, además de su declaración, tiene que acreditar lo que dice. Ahí, por ejemplo, puede dar las transferencias, los contratos ficticios que presuntamente se le han dado para pagar los sobornos, y etc, etc. ¿Y por qué entonces Rafael Vela dice que Hamilton Castro no va a enviar preguntas? ¿Por qué no aclara las cosas como lo estás haciendo tú ahora? ¿O tú sabes más que los fiscales? No, no es eso, sino que... Porque él es el que dice, no quiere enviar preguntas. Entonces, no entiendo. Bueno, a ver, he tratado en estos días de confusión hacer distintas preguntas a distintos... Es más, he hecho preguntas a fiscales brasileños, a la defensa de Barata, a la Fiscalía peruana. Y es claro, no puede haber preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía de Lavado de Activos, porque el acuerdo de cooperación internacional ha sido entre el lavado de activos y la defensa de Barata y la Fiscalía brasileña. La defensa de Barata dijo en Lima, ese viernes que se quedó, que no iba a aceptar preguntas de anticorrupción porque no quiere colisionar con los casos de anticorrupción. Pero eso no quiere decir que Barata no hable acerca de aportes. Que quede claro, por ejemplo, que cuando se haga el interrogatorio de Barata no es que se va a leer las 33 preguntas que va a hacer el fiscal Germán Juárez y las 71 preguntas que va a hacer el fiscal José Domingo Pérez. Además de leer todas esas preguntas, se va a ver una parte de repreguntas y preguntas abiertas. Otra cosa que es importante precisar es que Jorge Barata, si bien no tiene arresto domiciliario, no tiene ninguna medida restrictiva, él está libre en Sao Paulo, pero él tiene un acuerdo de cooperación, de colaboración eficaz con la Fiscalía de Brasil. Y está a la espera que emitan una sentencia por lavado de activos por el caso Lava Jato. Si él miente o omite alguna información, si un fiscal le pregunta a través de Orlando Martelo, le pregunta, él no puede mentir porque pierde esa condición de colaborador eficaz y se perjudica, le va a aumentar la pena. Es más, si uno revisa el interrogatorio que le hacen a Marcelo Odebrecht, la primera parte, el fiscal Orlando Martelo, quien va a ser el mismo que va a interrogar a Barata, porque los fiscales peruanos no tienen jurisdicción allá, o sea, no pueden hacer preguntas, no pueden participar en una diligencia, el fiscal Orlando Martelo le dice, usted sabe de que al colaborar con nosotros y con la Fiscalía peruana, usted va a tener beneficios. Y esto se va a dar en el marco del acuerdo de colaboración eficaz. Ahorita Odebrecht... Bueno, eso lo sabemos de saque. Los beneficios son que no va a ser procesado, que no va a pagar reparación civil y que no se va tampoco a investigar a Odebrecht o castigar a Odebrecht por lo que diga Jorge Barata. Eso está claro. Pero lo que no está tan claro es la estrategia por parte de la Fiscalía. Y eso es lo que hace que comentarios como el de Héctor Becerril, que se está gestando un pacto de impunidad entre el Ejecutivo y la Fiscalía, tengan eco y pues no encuentren poca indignación en las personas que están esperando desde hace 2 meses saber la respuesta de Jorge Barata y no las van a tener. Sí, por eso es importante un poco salirse de ese contexto, de ese momento así muy colisionado político, de intereses políticos y ver en frío qué está pasando, ¿no? Hay que recordar que el fujimorismo quiere la destitución del fiscal de la Nación. También hay mucho interés de lo que diga Barata o lo que no diga Barata. Es por eso que es importante hacer este tipo de precisiones en que hay un acuerdo de colaboración eficaz, que Barata también no va a decir cosas para que lo incriminen. Si el Congreso quiere interrogar a Barata, él tendría que hacer una negociación con la defensa de Barata y además firmar un acuerdo de no incriminación. Él si está en Brasil no es pura casualidad, él está en Brasil porque está protegido del acuerdo de colaboración eficaz que firmó con ellos. Por eso es importante ver qué cosas está diciendo específicamente estos congresistas y ver cuál es el interés detrás de ellos. Bueno, es evidente que el Congreso tiene, digamos,
por lo menos una vela en este entierro porque su lideresa y su partido son parte de la investigación. Y Marcelo Odebrecht dijo que habría aportado a congresistas. Bueno, es innegable que ellos prefieren una portada con Barata dijo de PPK que con Barata dijo de Keiko. Claro. Es evidente, eso, digamos, no está en discusión. Pero lo que sí esperaba la ciudadanía es que hable de todos, que no distinga la Fiscalía en este momento. Bueno, hay que ver, seguramente hay que esperar. Hay muchos fundamentos para eso y argumentos siempre van a encontrar. Vamos a ver entonces qué dice la próxima semana. Gracias, Rodrigo. No, a ustedes. Te voy pasando la galleta para que puedas decirnos qué dice. A ver. Bueno, hay que esperar qué sucede el 27 y 28. Ya no falta nada. Ahí realmente vamos a saber si es que la Fiscalía preguntó sobre PPK o sobre Alan García o no preguntó. Bueno, Alan García dice que pregunten todo lo que quieran. ¿Es tan fácil? Sí, pues. Vamos a ver qué dice Barata, vamos a ver si como se llama tu programa, si realmente todo se llega a saber, ¿no? A ver. Sabemos lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser. Interesante, profundo. ¿Qué quieres llegar a ser? Bueno, ser un gran profesional, ¿no? Un buen profesional, ¿no? Bueno, esperemos que sigas en ese camino. Rodrigo Cruz, periodista. Vamos a hacer una pausa en Todo se sabe y al regresar vamos a conversar con el abogado Alejandro Toledo porque también hay novedades, hay un proceso de extradición que va a ser analizado por la Corte Suprema. Tras la pausa. Bienvenidos de regreso a Todo se sabe. Hace algunos días se anunció que ya estaba lista y aprobada esta solicitud de extradición para el expresidente Alejandro Toledo y ahora le toca a la Corte Suprema este 5 de marzo analizar si efectivamente la eleva primero al Poder Ejecutivo y luego a Estados Unidos para ver si la aceptan y por ahí podemos tener al expresidente antes del Mundial de regreso al Perú. ¿Será verdad? Tanta suerte. Se lo preguntamos a su abogado, Roberto Su, que definitivamente espera que esto no suceda. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, primero, ya está preparado para el análisis que hace este pedido de extradición el 5 de marzo. Mira, este proceso ha iniciado hace una semana. Nos hemos enterado por los medios de comunicación, por los Twitter, que el juez había aprobado el pedido de la Fiscalía y lo había elevado a la Corte Suprema. El día de hoy he tenido oportunidad de acceder a cerca de 2.000 folios que contiene los anexos del pedido fiscal. Estoy evaluando la documentación, pero nosotros tenemos muchas observaciones sin necesidad de ver los elementos de convicción de la Fiscalía, ¿no? Entonces, consideramos que tiene un duro trabajo la Sala Plena, la Sala Penal Suprema que preside el magistrado San Martín, porque le llega un cuadernillo de extradición lleno de errores, errores cometidos por la Fiscalía y que lamentablemente el juez Concesión Carguancho no ha tenido el tino de filtrar, de revisar, de evaluar y simplemente ha convalidado y ha emitido una resolución impresionante de 54 páginas que parece que le ha causado mucha impresión al presidente de la Corte Suprema porque él sostiene que esa es una resolución muy sólida. Yo no sé si es sólida porque cuando las pone juntas son bastantes hojas, porque en realidad nosotros observamos el contenido. No, en verdad, observamos el contenido, ¿no? Pero en fin, a nivel de la Corte Suprema, de la sala, vamos a poder hacer nuestras observaciones, nuestros comentarios, nuestras réplicas y vamos a poder aportar los elementos de prueba de descargo frente a las imputaciones que el Ministerio Público le hace a mi patrocinado. Bueno, el presidente del Poder Judicial, Eduardo Rodríguez, estuvo sentado aquí esta semana y también está de acuerdo con esa afirmación. Dice que está bien sustentado este pedido de extradición y que si dependiera solo de este pedido, seguramente pasaría por un tubo directo a Estados Unidos y sería aceptado. Mira, el presidente de la Corte Suprema y ningún presidente de ninguna Corte Suprema puede hacer un comentario de un proceso que esté en trámite. Primero, porque eso es una falta de respeto a la sala que va a calificar, que va a evaluar. Tenemos 5 magistrados que preside el juez San Martín, que prácticamente se van a convertir en la mesa de parte del presidente de la Corte Suprema porque él está diciendo todo está bien. Y esto debe pasar
Y las cosas no pueden ser de esa manera. O sea, en un Estado de Derecho, las instituciones tienen que respetarse entre sí y la jerarquía Pero tiene los que jueces respetarse. son autónomos y, No. y diga lo que diga quien diga, sus votos son suyos Claro, y nadie puede... pero genera una expectativa en la población, genera una expectativa en el periodismo, que se difunde, esto pues se vuelve viral, y mañana más tarde, si la sala que preside el juez San Martín considera que hay errores, que hay aplicaciones indebidas y que requiere que vuelva a primera instancia, ya me imagino cómo va a reaccionar la opinión pública frente a este juez. Y eso no me parece razonable, no me parece correcto, no me parece justo, ¿no? Entonces, yo de repente, como abogado y como ciudadano, puedo escucharlo al presidente de la Corte Suprema y es como un comentario de un político o un comentario periodístico. Es más, yo digo que cuando el presidente de la Corte Suprema dice que todo está bien, yo me siento tranquilo porque sé que todo está mal. Recuerde usted, cuando se habló del arresto provisorio, él dijo, fue a Estados Unidos, conversó, dijo, ya todo está listo, no se preocupen, ya viene, y de pronto no vino. Entonces yo creo que para vaticinar es una suerte de tsunami. Bueno, tal vez es porque los abogados de Alejandro Toledo han estado haciendo bien su trabajo, no lo sé. Pero usted dice que encuentra muchas observaciones dentro del procedimiento de esa solicitud de extradición, no necesariamente en el fondo. ¿El fondo qué dice? Dice que Joseph Maiman ha confirmado su participación en una reunión entre Alejandro Toledo y Jorge Barata en el Marriott de Brasil, en Río de Janeiro, en el 2004, en el que se habría acordado este pago de 20 millones de coimas por Irsa Sur, por interoceánica. Y ese sería el fundamento de este pedido de extradición. Ya, mira, esas noticias son parte de una investigación reservada de la cual no podríamos conversar si fuera así. Pero esa noticia viene de una resolución que el juez Concesión Carguancho ha emitido, que es la resolución número 3, que tiene 54 páginas, donde transcribe en 2 páginas parte de las declaraciones del señor Maiman, de donde ustedes recogen, porque es la fuente, ¿no? Entonces, ya es un documento público y podemos conversar sobre eso. Yo encuentro que esa declaración neutraliza la declaración de Barata, porque no te olvides que Barata dice que él llegó al Hotel Marriott, que se reunió con Toledo, con Maiman, y que conversó con Xavi Sailán y Gideon Weinstein, que son los 2 funcionarios de Maiman, y ellos le dijeron 35 millones de dólares y la interoceánica sur es tuya. El presidente está de acuerdo, él te va a dar la interoceánica. Entonces él dijo, sí, pero ¿cómo va a ser? Te vamos a ayudar en las bases, te vamos a ayudar en los plazos y la obra es tuya. Nos pagas cuando ganas. Ese fue el acuerdo y así lo dice Barata. Esa noticia sale en la audiencia pública del 9 de febrero, cuando se hace la audiencia de prisión preventiva y el fiscal saca su as bajo la manga y dice, acá tengo mi declaración de Barata. ¿Qué dice Maiman hoy día? Lo que dice la resolución, según la resolución, Maiman dice que se hizo la reunión, pero que sus empleados no hablaron con Barata. Él dice que sus empleados no hablaron con Barata. Que Barata le dijo a él, ¿sabes qué? Ya van a llegar las donaciones. Y es una diferencia inmensa. No es Pero una es cosa. tanto así no, la no. diferencia. Sí, porque ¿sabes qué? Porque Barata hace una afirmación que la confirma cuando él dice que habló con ellos y después dice que ellos le dijeron vas a pagar en cuentas, va a ser con o sea, hace Ya. describe todo un diálogo, no de 30 segundos, una conversación de varios minutos donde hablan de las cuentas, cómo va a ser todo el sistema. Ahora viene el señor Maiman y dice, no fue así. Yo hablé. Y acuérdate que cuando Maiman declara en la cadena F, él dice, yo no dejo soldados heridos. La estrategia de Maiman ha sido él versus Barata. El que tiene beneficios por colaboración es él. Sus paisanos y funcionarios no tienen beneficios. Él no puede pedir beneficios para ellos. Entonces, la única forma que ellos se puedan salvar es que ellos nieguen los hechos y que él asuma la responsabilidad para que él se lleve el beneficio de la exención de la pena. Es una estrategia, evidentemente. Seguramente, pero el fondo no cambia. ¿Y cuál es el fondo? Que Barata dice que en esa reunión se acordó dar la plata y Maiman dice que también, y aporta pruebas, aporta su agenda con la fecha de la reunión en el 2004 en el Marriott Río de Janeiro, me voy a reunir con tal, tal y tal, y además aporta las cuentas bancarias a las que se depositó esta supuesta coima. Entonces, digamos que poca información no es. Pero sí hay una diferencia sustancial. Es muy sustancial y es muy importante, y seguramente los magistrados en su momento van a evaluarlo, no en este proceso de extradición, sino en el juicio oral. ¿Y por qué es importante? Porque si los empleados de Maiman plantean el negocio y piden la coima y la plata termina en las cuentas de Maiman,
Entonces uno dice, oye, ¿y si Toledo no sabía nada? Porque todo lo mandó. No, pero él estaba ahí, pues. No, perdón. Según Barata y Maiman, Toledo también estaba ahí, entonces no era que no sabía. Pero Barata dice que él no habló con Toledo. O sea, la suite es una habitación de 120, 140 metros cuadrados. Es un gran departamento, ¿no? Esas son las suites presidenciales. Entonces, esa posibilidad que podría haber de interpretación, que le decimos la máxima, la experiencia, su gente de él hace el trato, su gente negocia, su gente pacta, y él recibe el dinero. Eso él lo cambia ahora y dice, no, mi gente no habló. Toledo habló con él y ellos me dijeron a mí que me iban a dar la plata. O sea, eso es un tema que se tendrá que analizar. Exacto. Pero no es tan simple porque sí tiene que ver con una descripción. O sea, Barata se equivocó entonces. Vamos a asumir que Barata se equivocó. Es loco porque dice que habló, le dijeron los montos, cómo iba a ser todo. O sea, se equivocó, habló 10 minutos, Barata está loco. Pero también está loco porque Barata dice que le dijeron, mira, 2 cositas te vamos a ayudar. Las bases las vamos a cambiar. Y también vamos a modificar la fecha del evento. No vamos a hacer cambios. Pero ¿sabes qué? El 4 de noviembre del año 2004 no había bases, no había convocatoria, no había nada. Bueno, seguramente no cumplieron. No. Pero de que se acordó, se acordó. No. La convocatoria a la licitación se hace el 19 de enero del año 2005. Y las bases se aprueban en diciembre del año 2004. Entonces, ¿cómo te puedo ofrecer en presente cambiar algo que no existe? Bastante se equivoca el señor Barata, ¿no? Esto evidentemente requiere investigación. Pero son detalles. Cuando uno tiene la cuenta bancaria con el dinero en la cuenta, el resto, digamos que es historia, porque esa es una prueba material. Claro, pero la plata está en las cuentas del señor Maiman. Pero ves, porque usted está ignorando Ecoteva, porque ese es el otro proceso. ¿Qué pasó después con la plata de las cuentas de Maiman y dónde terminaron? Terminaron en Ecoteva y terminaron en las propiedades de Toledo, la historia, acá, según Maiman. La historia de Ecoteva, que el fiscal está uniendo prácticamente, ha hecho una acumulación de facto, ha acumulado Ecoteva con Odebrecht. No sé si eso es permitido, no sé si la sala le va a permitir que haga una acumulación de facto, cogiendo los documentos. Prácticamente ya lo dejó sin expediente al fiscal Bela Barba. Ya le quitó su expediente en la práctica, lo ha incorporado, lo ha cosido y ha dicho, acá está mi caso. Bueno, eso se verá en esa instancia. ¿Usted está de acuerdo con la acumulación de procesos? Más allá de que estemos de acuerdo, legalmente no se puede. ¿Por qué? Porque la ley de crimen organizado, que es una ley 30.077, establece en su disposición transitoria que los procesos iniciados bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940 se tienen que seguir tramitando bajo ese código. Eso lo dice la ley. Ahora, si tú modificas la ley hoy día, evidentemente sería una ley con nombre propio, ¿no es cierto? Entonces, no se podría acumular. Legalmente no se puede acumular. Es imposible. Pero eso no es lo que dice, primero, el presidente del Poder Judicial, que es más, cuando estuvo acá, le preguntamos cuál era el temor o el peligro que podía correr este proceso de extradición, y él dijo que en el otro caso se presente un segundo pedido de extradición y corran los 2 pedidos de extradición en paralelo, por lo que a todas luces es el mismo delito, porque eso podría ser interpretado en Estados Unidos como una persecución política. Entonces, el presidente del Poder Judicial parece pensar, y yo creo que él sabe de leyes, que sí se puede acumular un proceso si es que el delito materialmente es el mismo. No, por eso te digo, hay un impedimento de orden legal, la ley lo prohíbe y no se puede hacer interpretaciones sobre el texto expreso de la ley, ¿no? En eso el presidente de la Corte Suprema lo que está diciendo ahora es que ya no, Ecoteva se archive, que se deje ahí, que ya no se haga nada, ¿no? Pues eso es otro tema, ¿no? Pero el caso de Ecoteva es otro expediente, es otro proceso. Y si van a iniciar 2 procesos, evidentemente hay una doble persecución, ¿no? El neves in idem. A nadie se le puede perseguir por los mismos hechos en 2 procesos, buscando 2 sentencias, ¿no? Entonces, eso, digamos, no nos preocupa a nosotros. ¿Ustedes están esperando que suceda eso? No, porque en ese cuaderno de extradición que acompaña, y por ahí empezamos la conversación, tienes tú un delito prescrito, por ejemplo. Y el tratado con Estados Unidos y el tratado con cualquier país del mundo establece que no se puede extraditar a una persona por un delito que está prescrito. Porque cuando prescribe un delito, el Estado ya no puede perseguir, ya no puede, digamos, investigar y no puede sancionar. Pero son varios delitos. No, pero digo, hay un delito que está prescrito, ¿no? Hay otro delito que tiene una calificación errónea. Por ejemplo, al presidente de la República le están acusando que él ha cometido delito de colusión. El delito de colusión es un delito de función, es un delito de infracción de deber que comete el funcionario o servidor público que, representando el Estado en una contratación, en una licitación, en un concurso público, se pone de acuerdo con el particular para favorecerlo y afectar el patrimonio del Estado, o afectar al Estado. No necesariamente tiene que haber afectación patrimonial. Ese es el delito.
¿quién es el sujeto activo? ¿Quién es el que puede cometer el delito? El funcionario o servidor público que interviene en el proceso. ¿El presidente no es un servidor público? El presidente de la República es el funcionario de más alto nivel. El Código Penal dice que todos los funcionarios públicos son los que trabajan para el Estado. El presidente de la República es un funcionario público. Pero no puede cometer el delito cualquier funcionario público. Lo tiene que cometer el que participa por razón de su cargo. Entonces la pregunta es muy simple. La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo vigente en ese entonces, que era un decreto legislativo 560, en alguna partecita establece que el presidente de la República participe en las licitaciones, en los concursos, representa al Estado en las negociaciones, se encarga de las compras, no dice. Entonces, todo esto es muy interesante. No, es que ¿sabes qué? Y seguramente hay muchísimos argumentos, pero a mí lo que me sorprende es que ninguno de esos argumentos van al fondo, a desmentir o a desvirtuar que Toledo efectivamente recibió dinero para favorecer a Odebrecht. Porque al final, si él era funcionario encargado de la licitación, de abrir el sobre, o presidente de la República, interfirió, según Maiman, para poder favorecer a Odebrecht. Entonces ya esa interferencia es pues corrupción. Lo que pasa es que el tipo penal establece que quien interfiere debe tener determinadas características. No puede cualquier persona que trabaje para el Estado interferir. Entonces, por más que Maiman diga, nosotros lo que estamos viendo es la calificación. Y hablábamos antes de iniciar el programa que lo que ocurre con el caso de la cantante piurana, donde al médico tratante lo acusan de parricidio, y el delito de parricidio requiere que haya una relación de parientes entre el agresor y la víctima, o el feminicidio, que tiene que ser una mujer la víctima. Y acá lo que se requiere, y la jurisprudencia de los últimos 25, 30 años del Poder Judicial de la Corte Suprema establece que el sujeto activo es un sujeto cualificado. La pregunta es, ¿la Fiscalía no sabe eso? ¿La Fiscalía desconoce eso? O sea, estamos como en el caso Ayacucho. Inician una investigación y hacen una acusación por feminicidio cuando el tipo penal no era feminicidio. Entonces, esos errores no son errores nuestros, son errores del Ministerio Público, y creo que el Ministerio Público debería preocuparse y habría que haber un poco más de control de lo que está haciendo el Ministerio Público, de los errores que cometen en las calificaciones y que luego dicen, bueno, se han aprovechado los abogados. No es que nos aprovechemos, sino que nosotros nos preocupamos del debido proceso, que haya una imputación necesaria, que se adecue el tipo penal. Eso es una imputación. El tema de fondo no se va a discutir en la extradición. El tema de fondo se va a discutir el día que haya un juicio oral. Ahí se va a discutir y se va a analizar las pruebas y vamos a entrar a una discusión. Claro, pero para poder presentar este pedido de extradición hay que cumplir con los requisitos de Estados Unidos, y ellos tienen requisitos con una carga probatoria bastante alta y elevada. Entonces, por eso es que se adjuntan todas estas pruebas al expediente de extradición, según lo que hemos escuchado del sustento del juez Richard Concepción Carguancho. Claro, lo que pasa es que cuando se pide la extradición, y por eso que la sala penal que preside en este caso el doctor San Martín tiene que revisar las imputaciones, tiene que revisar si el tipo penal es correcto, tiene que revisar si han prescrito los delitos, tiene que hacer una evaluación de los elementos de convicción y tiene que haber, como tú dices, una causa probable. Una causa probable y tiene que haber elementos de convicción sólidos. Porque cuando tú pides la extradición, no la pide el juez Carguancho, no la pide el fiscal Hamilton Castro, la pide el Estado peruano. Y la Corte Suprema le da la seguridad al Poder Ejecutivo de que la calificación y el filtro está ok para que el Estado peruano no haga el papelón de que te devuelvan algo porque te digan, oye, esto está prescrito, o oye, este delito no corresponde. Entonces, esa es la labor, y por eso que yo empecé diciendo que me parece de muy mal gusto que el presidente de la Corte Suprema muy alegremente salga y diga, todo está bien, todo está ok, está sólido, hay que mandarlo ya mañana mismo. Las cosas no son así, esto requiere de mucho estudio, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos preocupado de revisar el expediente hoy día. Es un expediente bastante voluminoso, tiene muchos documentos. Nosotros conocemos el caso, hay documentos nuevos, obviamente. Y si nosotros que conocemos consideramos que se requiere mucho trabajo, imagínate los vocales supremos que van a tener que resolver y que no conocen el detalle y recién van a revisar seguramente con sus abogados que los asisten, ¿no? Entonces es un trabajo muy complejo. Señor Su, ¿qué cree que va a pasar este 5 de marzo? ¿Ese expediente se va a aprobar y va a llegar al Ejecutivo para ser remitido a Estados Unidos? ¿O qué va a pasar? Yo tengo la confianza que los magistrados supremos van a corregir todas las deficiencias. Hay una carga... ¿Usted quiere que lo extraditen a Toledo? Hay una carga... hay una carga política en todo esto, porque nosotros consideramos que sí hay una carga política. ¿Pero quién persigue a Toledo?
Claro. Si PPK fue, digamos, ¿no? Para que haya una persecución política tendría que haber alguien en el poder actual intentando, no sé, pues, ¿no? Encarcelar a Toledo, pero digamos que PPK fue funcionario en su gobierno, fue su primer ministro. Esto está muy bueno. Dice, tienes mucho de qué estar agradecido. Yo tengo que darle las gracias al juez Concepción Carguancho y al fiscal Hamilton Castro, porque lo que han enviado realmente se va a caer solo, ¿no? Entonces... Pero digamos, ustedes han tenido mala suerte, porque si hubiera ganado Keiko, seguramente hubieran tenido más base para decir que hay persecución política, pero ganó PPK. ¿Cómo van a sostener esa teoría ahora? No, esa la vamos a sostener el día lunes. Bueno, vamos a ver cómo lo hacen, malabares, para poder sostener esa teoría. Muchas gracias. Capaz en Estados Unidos les crean un poquito más, pero esa es otra estrategia. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo, confiado que este expediente de extradición no pasará, dice. Vamos a ver qué pasa el 5 de marzo. Hacemos una pausa y regresamos con Julio Gagó. Ya ha presentado oficialmente su candidatura a la alcaldía de Lima. Es un compromiso de este programa y de este canal recibir a todos los candidatos. Hacemos una pausa. Bienvenidos de regreso a Todo Se Sabe. Vamos a presentarles en nuestro estudio al precandidato a la alcaldía de Lima, porque dijimos que era candidato, pero nos ha corregido, ha dicho que faltan las elecciones internas desde el partido Avanza País. El precandidato a la alcaldía de Lima, Julio Gagó. ¿Cómo está? Bienvenido. Alejandra, primero agradecerte por la invitación a este programa. Bueno, ¿cómo así el precandidato? Yo pensaba que usted ya se había lanzado, ya era oficial, ya salen las encuestas con un 3%, está calentando motores. Primero que todo lo que estamos hasta el día de hoy tratando de ser candidatos a la alcaldía de Lima, hoy día somos precandidatos porque las elecciones internas, de acuerdo al cronograma del Jurado Nacional de Elecciones, empiezan recién el 11 de marzo y terminan, espero que el 22 de mayo. Entonces, en ese periodo recién se van a producir las elecciones internas en cada partido, y si tiene a bien el partido Avanza País elegirme como su candidato a Lima, tenga la seguridad que seré candidato a Lima en estas próximas elecciones. Pero ya está, ¿no? Digo. Estamos caminando a eso. Estamos trabajando para que pueda ser elegido como candidato a Lima. ¿Y quién es su competencia? ¿Quién se va a lanzar a hacerle la pelea por la candidatura? Bueno, en estos momentos todavía no tengo otro precandidato en Avanza País, pero puede surgir en cualquier otro momento. Usted es el candidato único, usted es el candidato a la alcaldía. Pero puedo ser candidato único y las bases no me pueden elegir, nunca se sabe. Pero es que se van a quedar sin candidato a la alcaldía, eso sería su generis. Yo pienso que sí me van a elegir porque estoy trabajando para tener una buena gestión municipal y poder representar al partido muy bien en estas elecciones, y si el voto de la población limeña me honra para ser alcalde, tengan la seguridad que voy a ser un buen alcalde. ¿Y quién va a estar en su plancha? Bueno, en mi plancha primero tenemos 39 regidores que nos van a acompañar. Hay gente que me está acompañando, muchos profesionales importantes, para que nos ayuden también a hacer el plan de gobierno que estamos justamente realizando para esta campaña que se viene. Por ahí me habían chismeado que estaba tratando de convocar a la ex congresista Cuculiza a ser parte, digamos, de su equipo. ¿Está conversando con ella? Nosotros hemos conversado con Lucha Cuculiza, también hemos conversado con Marco Tulio Gutiérrez, tú debes recordar que fue el de la revocatoria a Susana Villarán. Están apoyando mi campaña. ¿Están apoyando? Están apoyando oficialmente. Mi campaña. Puedo decirlo que oficialmente están apoyando mi campaña. ¿Y en qué cargo? ¿En qué puesto? Bueno, los cargos van a venir todavía, todos somos precandidatos, no te puedo decir exactamente, pero sí te puedo asegurar que están apoyando mi campaña. O sea, creen en Julio Gagó, tanto Lucha Cuculiza como Marco Tulio Gutiérrez y otros profesionales más que están apoyando hoy día en la campaña. Ya, pero ¿creen en Julio Gagó o creen en el financiamiento de Julio Gagó? Mira, justamente tú me preguntabas acerca del dinero, que las campañas cuestan bastante. Y efectivamente, cuestan dinero. Pero yo creo que más que lo que se pueda gastar en una campaña es el apoyo que podemos contar con mucha gente que hoy día se está acercando a mi candidatura. Y el apoyo es, salimos en caminatas. Yo, por ejemplo, mañana voy a caminar desde El Porvenir hasta La Parada, en La Victoria, con la precandidata Mónica Tobar, que va por La Victoria. Y vamos a caminar porque tenemos que escuchar a la gente. Y no solamente escuchar a la gente, decirle también qué es lo que queremos hacer. Creo que esa es parte de la campaña. Y caminar no cuesta nada. Como que no cuesta nada, cuesta tiempo, hay que llevar a la portátil, hay que dar el almuerzo al equipo. Bueno, hay que cuando decimos cosas. portátiles, habrán portátiles pagadas. En mi caso no tengo portátiles pagadas. La gente nos acompaña. Y si tú mañana nos acompañas, verás que va a haber cantidad de gente acompañándonos
y nadie nos está cobrando, sino es un apoyo a la campaña de Julio Gago. Bueno, yo antes de que usted venga hice una pregunta a los usuarios de Twitter para que Creo que hiciste varias preguntas. Sí, pero esta la hice precisamente porque hay que saber, por ejemplo, la gente que va a votar por usted seguramente quiere saber algunas cosas. Y una de las preguntas que hacen es, del 1 al 20, ¿qué nota le pone a Luis Castañeda como alcalde de Lima? Bueno, ¿yo qué puedo decir de Lucho Castañeda? Primero, que ha tenido 3 gestiones. En las primeras 2 gestiones, uno le puede poner muy buena nota. No sé quién para calificar exactamente, pero creo que una nota sobresaliente. Pero sin embargo, en la última gestión, creo que todos los limeños podemos decir que no ha estado como las 2 primeras y no tendría una buena nota. ¿Y por qué? Porque justamente ha habido muchos problemas. Yo creo que uno de los problemas principales que ha tenido Lucho es la falta de comunicación con la población. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero yo hacer? La gente hoy día pide transparencia, no a la corrupción. Ya no quieren votar por los políticos tradicionales. Hoy día pedir el voto en esta coyuntura es bastante difícil. Si hoy día hasta el mismísimo presidente, pero Pablo Kuczynski, posiblemente pueda estar inmerso en un acto de corrupción. Entonces, uno va a la calle y le dice, quiero que me apoyes con tu voto, porque quiero hacer esto y lo otro por Lima. Y la gente te queda mirando y dice, no serás uno más de los que ya estamos viendo hoy día en el panorama. O sea, es muy difícil. En eso, ¿qué es lo que quiero hacer? La gestión de Lima tiene que ser totalmente transparente. ¿Y por ejemplo, cómo pienso hacer eso? Fíjate, Alejandra. Hoy día el Congreso de la República tiene un canal, por ejemplo, donde se transmite todos los plenos, donde la gente puede escuchar todos los debates. Sin embargo, las sesiones de Consejo de Lima tienen que ser públicas. Voy a tener que hacer convenios, ya sea con el canal del Congreso o ya sea con el canal del Estado, para que la gente esté enterada qué es lo que pasa en Lima en forma transparente y clara. Y qué es lo que queremos hacer dentro del Consejo de Lima, cuando tenemos la sesión del Consejo, qué es lo que va pasando y cómo va avanzando la ciudad de Lima. Pero usted está prometiendo muchísimas cosas que la verdad es que van a ser bien difíciles de cumplir. Por ejemplo, usted quiere crear una red de teleféricos, 9 redes en un proyecto. Un teleférico es carísimo. A ver, Alejandra, vamos a analizar las palabras difíciles de cumplir. Vamos a sacar La Paz, Bolivia, un hermano país que está a vuelo 2 horas y media. Yo he estado en el último congreso del transporte multimodal en Bolivia. La Bolivia, ¿cómo es? Bolivia, La Paz está acá abajo y el Alto está en la parte de arriba. El Alto es una olla. ¿Cómo solucionó Evo Morales y el alcalde de La Paz? Con una red de teleféricos. Tienen una red de teleféricos impresionantes que salen de la parte alta de Bolivia, de los cerros altos de Bolivia hacia la ciudad. Y sirven de alimentadores a las diferentes líneas de transporte. ¿Cómo no vamos a poder hacer eso en Lima, que cuesta mucho más barato que el metro, mucho más barato que el tren? Si lo hace Bolivia, que es un país que está más barato. Por ejemplo, un kilómetro, más o menos, porque no, estamos estudiando. 1 kilómetro de tren, el tren que estamos haciendo en Lima, ha costado más o menos 30 millones. Y posiblemente con las adendas llega a más de 50, 60 millones. ¿Cuánto cuesta 1 kilómetro de red de teleférico? De 10 a 15 millones de dólares. Pero el presupuesto del Estado es distinto al presupuesto de la Municipalidad de Lima. Hay muchas formas de financiar. Justamente siempre yo he dicho que Lima, más que un alcalde, necesita un buen gerente. Alguien que tenga una capacidad de gestión, un buen gestor. Bueno, hay que saber financiar todos los partidos. Castañeda, un buen gestor, y al final, bueno, hemos visto que ha tenido bastantes críticas en este gobierno. Una de esas críticas fue desatada por el bypass de 28 de julio. ¿Usted qué opina del bypass? Bueno, como siempre dije, faltó comunicación. Ha habido muchas grietas en este bypass que han sido televisadas públicamente y no se ha sabido explicarlos por qué. Creo que justamente es donde la población dice hoy día qué pasó con la gestión de Castañeda. Uno puede decir, el primer periodo bueno, el segundo periodo bueno y el tercero se desplomó. Algo pasó. Bueno, Marcos González me pide que le pregunte si usted es kenjista o keikista. Yo siempre, cada vez que escucho esta pregunta, Alejandra, me pongo a pensar, ¿no? ¿Existe en el fujimorismo una corriente para Kenji y una corriente para Keiko? Ahorita hay un problema y un lío entre 2 hermanos que quieren tener el poder de un partido. ¿Eso qué bien le hace al Perú? ¿O qué bien le hace a Lima? Es un problema interno que tienen ellos. Yo creo que hoy día tenemos que hablar en Lima de los problemas que están pasando. La corrupción, uno, de la estabilidad económica, que nos debería hoy día el Congreso ayudar a crecer, en vez de estar pensando qué es lo que pasa con 2 hermanos. Uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía, según las últimas encuestas, es la inseguridad ciudadana. Vemos, pues, que se instalan cada vez más cámaras de seguridad en todos lados, hay redes
implementadas con monitoreo 24/7, serenazgo, pero eso parece que no está necesariamente generando menos delincuencia. ¿Qué propone usted? Lo que tú has dicho es bastante correcto, porque muchos de los que postulamos a la alcaldía de Lima hablamos de los puntos que tú dices. Entonces, ¿qué hacemos con la inseguridad? Primero tenemos que decirle a la población que el tema de seguridad está a cargo hoy día del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía. Eso, claro. Pero sin embargo, ya hoy día también es parte de la Municipalidad de Lima Metropolitana y de cada uno de sus distritos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, lo que yo estoy proponiendo es hacer un mapeo de los lugares donde se encuentra y se concentra la mayor cantidad de delincuentes. Este mapeo, ¿con quién lo vamos a hacer? Tiene que haber participación de la ciudadanía en forma activa. Tenemos que trabajar con las juntas vecinales. Yo creo que hoy día se ha olvidado hoy día al vecino. Tenemos que hacer un gobierno para el vecino, trabajar con el vecino para justamente sacar y mapear a dónde están los mayores actos de delincuencia en cada uno de los distritos y hacerlos y conversar con la Dirección General de Policía para poder lograr. Porque si yo te hablo de cámaras, vamos a decir, vamos a aumentar más cámaras. Si te hablo de serenazgo, tiene que haber más serenazgo para que puedan ver las cámaras. Te hablo de convenios, por supuesto que vamos a hacer convenios con la policía, pero tenemos que hacer de Lima una ciudad inteligente a través de armas tecnológicas. Todo el mundo tiene un smartphone. El smartphone también nos tiene que ayudar en el tema de seguridad. Se habla mucho de los problemas de ordenamiento vial en nuestra ciudad y las soluciones que suelen proponer los alcaldes, como usted, con esta red de teleféricos, suelen ser grandes obras, pero los expertos en temas de transporte dicen que eso no es necesario. Lo que es necesario es una reforma del transporte, que se ordene la ciudad, que se saquen las cústers. Usted va a jubilar a las cústers, a las combis asesinas, a todos esos choferes que tienen 1000 papeletas. ¿Qué va a hacer con el tránsito de nuestra ciudad? Es importante hacer una reforma del transporte, pero más importante es el plan maestro al 2035, que ya está hecho hoy día en la municipalidad y que no se está haciendo caso. Es un plan hecho por muchos técnicos. Donde ¿El plan de Lima? El plan de Lima, efectivamente. ¡Wow! Ya está hecho. ¿Lo va a sacar a la basura? No, ya está hecho el plan y es un buen plan. No hay que negar las cosas que están buenas. El ser alcalde no quiere decir que yo soy un iluminado. Porque yo me acuerdo de Patricia Juárez cuando llegó a la gestión. Oye, lo de acá no sirve y yo soy el hombre maravilloso. Así no es. El primer día de la gestión de Luis Castañeda, estoy siendo irónico, obviamente, pero si no fue el primero, fue por ahí, que Patricia Juárez agarró un papelito así y dijo, ese es el plan de Lima, y un poco más y lo tira a la basura. Bueno, me parece, es la opinión de Patricia Juárez, no es mi opinión, porque yo creo que ningún alcalde es un iluminado. Yo creo que hay gente que ha hecho cosas muy buenas y hay que rescatar lo bueno de Lima para poder avanzar en forma rápida. Hay un plan maestro al 2035. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer un plan maestro al 2050 mejorando algo, pero ahí se habla de lo que se está haciendo, el tren eléctrico, los metros, el metropolitano, los anillos viales, ahí se habla de todo, que hay que terminar de hacer estas obras, porque esto está hecho por profesionales y técnicos que conocen del tema. Sin embargo, a tu pregunta, que todo el mundo promete muchas cosas, yo estoy hablando de los teleféricos, que voy a poner 9 redes que van a salir al nivel medio de los cerros, hacia Lima, que van a ser de alimentadores al metropolitano, alimentadores al mismo tren, alimentadores a los metros que se van a realizar. Pero sin embargo creo que es más importante decirle a la población, que tú bien lo dices, algo que pueda ser realidad rápido e inmediatamente. Por ejemplo, en todos los distritos hay pequeña, mediana y gran empresa. ¿Qué es lo que pasa hoy día en el transporte? Hay gente que vive en Villa El Salvador y tiene que trasladarse a trabajar a Puente Piedra. ¿Cuántas horas se demora? 5 horas. 2 horas y media de ida, 2 horas y media de regreso. 5 horas. Yo me hago una gran pregunta. Hablamos siempre de la familia. Yo quiero ser un alcalde que me preocupe de la familia, porque tengo que ser un buen vecino. Las personas trabajan 12 horas, por lo menos, para poder llevar el sustento necesario a su casa. 8 horas para descansar, ya tenemos 20. 5 horas de transporte, yo no sé en qué momento el papá está con la mamá está con el papá, y mucho menos enseñando con ejemplo a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo hacer? Incentivar y exonerar de algunos impuestos tributarios municipales a las empresas que coloquen en su planilla a gente que viva en su distrito. Entonces, ¿qué hago con eso? Ingresarán un 10%, un 20%. A estas personas ya le voy a ahorrar el transporte de 5 horas, por lo menos a 1 hora. ¿Por qué? Porque viven dentro del distrito. Y así como estas medidas que son muy sencillas, hay otra medida también muy sencilla. Vemos en la Panamericana Norte, Panamericana Sur, Carretera Central, trailers. Uno viene, se va para el norte,
es así, es un tren de tráiler. Te puedes demorar tú en tu transporte privado, 2 horas en llegar a Lima. Ahí que voy a hacer una ordenanza municipal para que solamente el transporte pesado circule de 12 de la noche a 5 de la mañana. Con eso también vamos a acelerar el tema del transporte. Pero eso podría generar también problemas. Por supuesto, van a haber algunas excepciones, porque hay algunos transportes pesados que sí tienen que ingresar a Lima. Por ejemplo, los transportes donde está el cemento para poder llenar techos, que tienen que llenar a una hora determinada, si no este cemento se puede quedar duro. Habrá que dar ciertas excepciones. Eso hay que estudiarlo. Última pregunta de Twitter. Rafael Grados pregunta, ¿qué hará con los corredores Tacna, Arequipa y Javier Prado, además del corredor morado? ¿Logrará interconectar a línea 1 y 2 del metro de Lima? Todos los corredores y que sirven todos los alimentadores siempre tienen que estar conectados con los metros, con el tren eléctrico. Con el tren eléctrico tendrán que estar conectados también con el teleférico. Eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que facilitar hoy día a la gente el transporte, que pueda ser viable y seguro y moderno. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Le voy dando su galleta porque capaz ahí está la suerte de su candidatura espero o su precandidatura. Espero que me dé la suerte. Mira, en Twitter me han dicho, Gago está prometiendo como candidato siendo precandidato, pero usted es bien gracioso, ya a ver. Candidato único. No existe candidato único. Puede aparecer cualquier candidato en cualquier momento. ¿Y por qué no está postulando por el fujimorismo? ¿No será esa evidencia de que usted es albertista? No estoy postulando por el fujimorismo porque a mí el fujimorismo no me ha invitado. Y hoy día el que me ha invitado es Avanza País. Yo nunca he sido militante del fujimorismo. Yo he sido un invitado. No vayan a pensar que yo he renunciado al fujimorismo para estar en este partido. Jamás he renunciado al fujimorismo porque nunca he sido militante. A ver qué dice. La respuesta a tu duda se revelará en tus sueños. Fíjate qué tal respuesta. Hay que soñar con la candidatura. Hoy día vas a soñar con la candidatura de Julio Gago y ahí están todas las respuestas. Ay, qué gracioso. Bueno, un placer tenerlo en el estudio. No, al contrario. Mucha suerte compitiendo contra usted mismo. Bueno, si lo han invitado seguramente. No, la suerte va a ser compitiendo contra el resto de los candidatos, que todos son muy buenos. Creo que hoy día Lima tiene una gran oportunidad. No hay ni un candidato grandazo. Todos los candidatos estamos parejos y la gente va a poder elegir verdaderamente al que cree que puede mejorar los destinos de esta gran ciudad que es Lima y que es maravillosa. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Julio Gago tiene una tarea difícil porque hasta ahora todos los precandidatos tienen, la verdad es que poquito en las encuestas y hay un gran porcentaje de indecisos. Eso seguramente es usted también en casa, que no tiene idea por quién va a votar. No se preocupe, vamos a entrevistarlos un poquito más para que vaya conociéndolos y vaya formando opiniones sobre ellos. ¿Qué le preguntamos al inicio del programa? Bueno, primero, si creía que era correcto que la Fiscalía no haga preguntas sobre Pedro Pablo Kuczynski en el interrogatorio de Jorge Barata. Y usted ha dicho que sí deberían preguntar sobre el presidente Pedro Pablo Kuczynski. En un 87% ha respondido que sí y en un 13% ha respondido que no cree que deban incluirse preguntas relacionadas a Pedro Pablo Kuczynski. Esto fue Todo se sabe, es viernes, disfrute su fin de semana y nosotros nos vamos a reencontrar el lunes.